Este es Sanadores, un podcast organizado por Vórtice Raíz con el apoyo de los programas de concertación del Ministerio de Cultura de Colombia y de la Secretaría de Cultura de Pereira. Mi nombre es Andrés Jiménez y seré su anfitrión en esta serie de conversaciones. Un saludo para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Hoy tenemos una mañana muy soleada, un cielo muy azul, un escenario perfecto para conversar con un invitado que tenía muchas ganas de tener en este podcast. Bienvenido, Alejo. Hoy vamos a conversar con Alejo Buitrago. Bienvenido, Alejo. Gracias Andrés por la invitación, gracias por la oportunidad de conectarnos, hermano. Claro que sí, Alejo. No, muchas gracias a ti por aceptar y por estar acá. Lo primero que quisiera es como contarle un poquito a la gente acerca de ti. Me gustó mucho la descripción que tú tienes allí en tu perfil de SoundCloud, donde dices que eres imaginante, músico, poeta, terapeuta. Entonces quisiera arrancar por preguntarte un poco como qué es todo esto que tú haces, Alejo, ¿a qué te dedicas? Yo me defino como un artista multidimensional, Ujú, en contravía de toda la corriente de las especializaciones ujú. que constituyen pues como unos moldes muy estrechos, donde la gente sabe mucho o sabe todo acerca de casi nada, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta lo, lo multidisciplinario, me gusta lo complejo, a mí me gusta lo humano, me gusta lo divino. No, y tiene Como mucho me gustan sentido. tantas cosas, sí, como me gustan tantas cosas, pues decidí no darme tijetazos y dejarme crecer esas ramas, que unas van para un lado, otras van para el lado opuesto, pero juntas constituyen el árbol de lo complejo. Entonces no me gusta tirarme tijera, me gusta dejarme crecer. Ahorita lo último que estoy estudiando es zapateo. Zapate. Entonces estoy aprendiendo a zapatear con ritmo, ¿sabes? Es difícil, es bacano. Zapatear con ritmo es importante. Entonces he estado aprendiendo zapateo, es lo último he estado hablando de los últimos días. Y me encanta el tema del zapateo para acompañar la música y para, digamos, para bailar. Siento, Alejo, que tiene mucho sentido, como te decía ahorita, porque finalmente somos rizomáticos, ¿no? Crecemos en muchas direcciones simultáneamente. He pensado mucho en los últimos días también que somos una especie de compostaje, ¿no? Como que muchas cosas se van fermentando dentro de nosotros y van saliendo cada una a su propio ritmo de crecimiento. Y justamente hay una multidimensionalidad como la que tú mencionas, muy poderosa. Pero antes de que nos sumerjamos un poquito en esa multidimensionalidad, en ese rizoma que tú eres y aprendamos un poquito más de ti, siento que hay algo muy importante que es saber acerca del lugar en donde estás. Tú viviste durante mucho tiempo en Pereira, trabajaste durante mucho tiempo en Pereira, pero ahorita estás en un lugar muy especial. ¿Quisieras contarnos un poquito de eso? Sí, yo estoy viviendo en el Valle Sagrado del Cusco. Este es un territorio que tiene miles de años de historias muy profundas, parte como del, eh, de ese repertorio de posibilidades que tiene la humanidad. Está aquí cifrado en la ubicación de ciertas montañas, en la disposición de los ríos, en la sacralidad del espacio, del paisaje. Es un espacio que tiene un magnetismo especial y al que llega gente de todo el mundo. Era como un poco la visión que yo tenía. Yo decía, si salgo de Pereira, me gustaría estar en un lugar por donde pase el mundo, porque Ujú. es cierto que no vamos a poder en una vida recorrer el mundo entero. Entonces, otra forma de recorrerlo es vivir en un lugar por donde pase el mundo. Si el mundo pasa por tu lugar, entonces si el mundo pasa por el frente de tu casa, pues ya estás de alguna forma virtual en todo el mundo. Entonces ya tengo amigos de muchos lugares que he ido conociendo en este tiempo acá. Amigos de música, amigos de poesía, amigos
del corazón que han pasado por aquí y ahorita están, qué sé yo, en Europa, están en Estados Ujú. Unidos, con los que hemos compartido. Entonces sí, vivo en el Valle Sagrado, un lugar bellísimo que además es el lugar donde yo conocí a Vane. Ajá, O sea, acá empezó todo. Acá empezó toda la historia de mi familia. Acá empezó porque yo la conocí a ella a unos 50 kilómetros de aquí, de donde estoy. qué maravilla, Alejo, volver justamente como a darle la vuelta al círculo, que no implica volver exactamente al lugar donde uno empezó, sino como moverse en una espiral que va recorriendo muchas cosas. Justamente ese lugar en donde estás, igual que el lugar en el que yo estoy, que es acá el lago Atitlán, en Guatemala, me pareció muy hermosa esa definición de lugares por donde pasa el mundo, ¿no? Son como nudos, vórtices por donde muchas cosas se mueven. Quisiera preguntarte, Alejo, porque siento que el viaje en términos literales y también en términos metafóricos es una experiencia que ahorita tiene mucho sentido para nosotros como humanidad. Necesitamos ir a otra parte. ¿A ti qué te llevó a viajar? Cómo se fermentó esta decisión dentro de ti de cambiar de lugar? Bueno, yo he tenido temporadas de mi vida en donde he sido mochilero, por Ujú, decirlo así. Y después de que llegó pues el primer hijo, nos establecimos en Pereira porque ahí estaba mi familia y bueno, nos volvimos otra vez sedentarios, pero cuando dejé de compartir, digamos, la situación de política del Estado colombiano, cuando sentí que no quería apoyar más de ninguna forma, con ni un solo peso, ¿no? ujú, Para, para los genocidas, ni un solo peso para ujú, ellos. ujú. Entonces dije, me voy, no les voy a pagar más impuestos, me voy. Y eso fue lo que me motivó, o sea, digamos el estallido social, algo de lo que solamente participé pues, de manera colateral, Ujú, digamos, ayudando a alguna persona, ayudando a las personas, ¿no? Pero no participé porque Vane me pidió que no lo hiciera. ujú. Eso me tocó profundamente. Y dije, necesitamos un cambio, necesitamos cambiar, necesitamos, con lo que sabemos, no podemos. Y nos tenemos que ir a conseguir más conocimiento, a conseguir más capacidad para transformar esto. Si con lo que sabemos no podemos, pues nos falta conocimiento. Creímos que sabíamos mucho y no es suficiente. Vámonos y salimos. Oh, Ese fue como, qué fuerte esa manera en que lo dices y qué precisa, ¿no? Creímos que sabíamos mucho, creímos que de alguna manera teníamos cosas resueltas y luego pasaron no solo el estallido social, sino todo lo que ocurrió durante la pandemia. la Eh, pandemia. a menudo he hablado también con mi esposa, así como tú hablas con la tuya, y decimos, las señales estaban ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es como que no las vimos sino hasta que las tuvimos aquí en la cara, ¿no? Sí, 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 sí. Hasta que se te arroja encima, ¿no? Como algo ya inocultable. Así así es, Alejo. Imagínate que una semana antes del estallido social, me pasó una cosa muy extraña. Bueno, no extraña, pero sí es extraña. Digamos, para mí no es extraño, pero sí, pero aún para mí fue extraño de cierta forma. Yo salí al centro de la ciudad y Ujú, tuve que ir a San Andresito. ujú. Y en San Andresito tuve que hacer arreglar el carro de un mecánico que trabajaba ahí cerca. Y cuando y pude sentir el ritmo de la ciudad. Sí. El ritmo de la ciudad era frenético. Y, y entonces me llegó una canción, una Ujú. cosa extraña, que no es canción, pero era como un estribillo y que llevaba el ritmo de Pereira en su síncopa, en su Sí, sí. viaje. Y era Ajá. una cosa, y era una cosa que decía así, mira, decía Pererei, pererei, perereireira, 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 pererei, pererei, perereireira, perereira, pereiverá.
Pererey, pererey, perereireira, 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 pererey, pererey, perereireira, pereira, pereira, pere, 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 pereibera, pere, pere, pereibera, pere, 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 pereibera, pere, pere, pereibera, pere, 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 pereibera, pere, pere, pereibera, pere, 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 pereibera, pere, pere, pereibera. Así, y se repetía incesantemente y sentí que era como una radiografía del ritmo de la ciudad. Uy, Y yo me sí. fui para la casa con ese estribillo, pero me inquietaba eso de Pere y Verá, Ajá. ¿sabes? O sea, eso era como una especie de microprofecía que había ahí guardada Ujú. en ese estribillo, cuando a los 8 días empezó a suceder todo lo que sucedió, no solo en Pereira, sino en Colombia, y sentí Ujú. que ese estribillo tenía que ver conmigo, tenía que ver con que yo tenía que hacer un cambio, un giro. Yo había pedido al universo un cambio, yo Sí, quería un giro, yo quería que la narración tomara otro rumbo y lo tomó, ¿cierto? De la así manera es. digamos, fue enfática, ¿no? La cosa fue enfática en el momento en que sentimos, no, queremos irnos, todos queremos irnos. Entonces, todos como familia tomamos la decisión de irnos y como Van es peruana, pues dijimos Perú. No, y Recordamos las además, tres primeras letras. sí, Pereira, Perú. wow, wow, Alejo, no, y además viajaste, siento como que hay viajes que uno podría decir que son o de turismo o de huida, pero cuando uno va a un lugar como en el que tú estás o como en el que yo estoy, son viajes en los que uno va a buscar su espíritu, ¿no? A despertarlo, uno sabe a qué está yendo, no está yendo a hacer un trabajo, a encontrar un silencio y no está yendo solo a mirar, ¿no? Claro, claro que sí. Sí, aquí llegamos, hermano, porque, digamos, es un espacio también de sanación. Ujú. Y entonces llegamos, yo recuerdo que yo llegué acá y yo lloraba a diario, Sí. por lo dejado atrás, sí, porque había que empezar de cero. Y cuando empezamos a gastarnos los ahorros, llegó un momento que ya no era de cero, sino de -1, había que empezar de -2, Y- ¿sabes? Y Sí. entonces también económicamente y todo, la incertidumbre, la sensación de migrar, Ujú, el vértigo de migrar, en el caso nuestro, pues que somos una familia numerosa ujú, para los tiempos que corren, somos una familia de 5, ujú. 6 con el gato ahora, ¿no? Ajá. Entonces somos una familia de 3 hijos y migrar es un desafío muy grande en esas condiciones, económicamente, ¿no? Porque tus hijos confían plenamente que todo está bien, ¿no? Ujú. Y que tú lo resuelves. Así es. Y a mí me parecía, era muy inquietante, aunque teníamos, digamos, de todas maneras la forma de seguir conectados con una gente que está conectada pues con nosotros en lo terapéutico, en lo creativo y que están en Colombia y en otras partes del mundo. Entonces esa comunidad nos sostuvo en ese tiempo en que no teníamos forma de generar recursos locales, o sea, no teníamos Ujú, forma de generar dinero en soles, pero podíamos tomar, digamos, el apoyo de estas comunidades, de estas redes que seguían tomando pues nuestros talleres, nuestras sesiones por internet y que aún hoy siguen sucediendo. bueno, no, Entonces sí, yo siento que justamente muchos detalles de la experiencia de la migración son una metáfora de cosas que ahorita nos están pasando a nivel global, ¿no? Porque justamente migrar es dejar muchas cosas atrás y hay que hacer un duelo por esas cosas que uno deja atrás. Y cuando se migra no a un lugar, sino a una realidad paralela, a un futuro distinto, a un mundo que está en creación, en conformación, hay muchas cosas que se tienen que quedar atrás y hay duda y hay incertidumbre, pero siento que la metáfora más hermosa de todo esto que nos cuentas también va por el lado de encontrar una familia, una comunidad, de que no tenemos que hacerlo solos, Alejo, ¿cierto? claro. Es que nosotros una, somos redes vibrantes, no solamente somos individuos,
Lo del individuo es importante porque hay que desarrollar también esto, hay que desarrollar la particularidad y hay que desarrollar la individualidad, eso es básico, ¿no? En el mundo y en la espiritualidad, pero no nos podemos dejar engañar por un paradigma excesivamente individualista, porque no es real que seamos independientes, no es real, en realidad somos interdependientes y no tenemos que hacerlo solos, es cierto lo que dices, no tenemos por qué hacerlo absolutamente solos, tenemos un montón de apoyos y claro, eso todo ha ido floreciendo y ahorita, por ejemplo, ya tenemos también una comunidad acá, es decir, un año después hay toda una comunidad acá en este lugar del planeta que nos está Sosteniendo. acogiendo Ajá. y que nos está ayudando, digamos, a la que nutrimos con nuestros saberes, habilidades, talentos, eh, con alegría nutrimos y compartimos con ellos y ellos también nos están nutriendo a nosotros. Entonces ya no estamos dependiendo exclusivamente de videollamadas, ¿no? Ujú. Sino que Bueno, estamos más conectados con la red local y seguimos conectados con la red virtual y con la red espiritual también, que tiene que ver ya con otros planos. Alejo, creo que aquí con lo que me hablas me das como el pie para justamente empezar a preguntarte por el trabajo que tú desarrollas, que me gustaría mucho que la gente lo conociera. Yo hice una investigación lo más juiciosa posible hasta donde Internet me lo permitió en tu perfil de Instagram, tu perfil de Facebook, tu canal de YouTube, tu canal de SoundCloud, tu blog, todo esto lo vamos a compartir con la gente para que lo visites, se los recomiendo muchísimo, vale mucho la pena conocer como todo lo que haces. Pero el lugar donde quisiera empezar a hablar contigo de esto viene justamente de cómo se llama tu perfil de Instagram, que se llama Comunicación Curativa. ¿No? Y esto me habla a mí mucho de entender la palabra, el arte desde una perspectiva de la sanación y quisiera preguntarte por eso. Sí, mira, mi pregrado es en comunicación Ujú, y y cuando uno estudia comunicación, hay todo un debate ahí en la academia acerca de si la comunicación es una ciencia, es un conjunto de ciencias, es un conjunto de técnicas, si la comunicación es un arte, si la comunicación sí, es qué. Y resulta que es muy difícil de definirla porque la comunicación es todo. ujú, Todo lo que existe es comunicación, todo lo que existe son las relaciones. O sea, lo real son las relaciones, lo ujú, real es eso. La vida está constituida en relaciones. O sea, lo que me rodea, aquello con lo que yo me relaciono, aquello con lo que yo estoy en contacto, constituye mi vida. Entonces, cuando tú vas entendiendo esto a través de diferentes procesos, el viaje, uno de ellos, vas entendiendo que la comunicación no es ni una ciencia, ni es ni es un conjunto de técnicas, sino que es algo que tiene mucho que ver con las relaciones y que tiene mucho que ver con tu ser profundo, eh, te vas dando cuenta de que la comunicación es curativa, ujú, porque la comunicación cuando es auténtica es curativa. Cuando hay verdad y comunicación, ahí hay curación. Entonces muchas veces el problema que tiene uno se puede resolver con ujú, un profundo diálogo con uno mismo, un profundo diálogo con alguna parte de uno mismo que se ha quedado huérfana y dañada, ¿sí? Debajo de una escalera. Y en algún momento tienes que recoger eso y dialogar con ello, aunque no hayas querido, y decirle, oye, tú también haces parte, ven para la, no te quedes debajo de la escalera que ahí hace frío. ujú, Y cuando tú integras esa parte huérfana, esa parte perdida, esa parte proscrita, la comunicas, la integras, pues estás haciendo un ejercicio curativo muy poderoso. Entonces ujú, yo descubrí
que cuando yo estudié comunicación, estaba buscando, o sea, estaba siendo guiado para Ujú, elegir esa profesión por algo muy profundo dentro de mí y que ese algo profundo dentro de mí se daba cuenta que el gran problema del ser humano era el aislamiento, que el gran problema del ser humano era la incomunicación, la separatividad, y que la comunicación era una medicina tremenda para empezar a sanar ese gran problema de la humanidad. ujú. Cuando a mí me preguntó la persona que me hizo la entrevista para, para entrar al pregrado de comunicación, me preguntó por qué quiere estudiar comunicación. Yo le dije, porque yo quiero cambiar el mundo. Le dije, me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, sí, yo siento que comunicación nos entrega poder para cambiar el mundo. No sé Ujú, cómo, pero yo siento que acá voy a encontrar un poder para cambiar el mundo. Y claro, en comunicación está el tema de la palabra, en comunicación está el tema de la imagen, en comunicación está el tema del sonido, el tema del audiovisual. ujú, En comunicación confluyen como un montón de espíritus extraños y raros, ¿cierto? Diferentes, que se salen de lo convencional y estudian comunicación. O sea, no todos los que estudiamos comunicación queremos ser presentadores de televisión. Mu- sí. muchos queríamos ser escritores, buenos escritores, pero no escritores para minorías por allá escondidas, sino que queríamos escribir cosas que conectaran a la gente. Ujú, Muchos que entramos a estudiar comunicación queríamos hacer cine, ¿cierto? Muchos queríamos hacer trabajo con comunidades. Y entonces la comunicación confluye muchas personas muy diversas y muy lindas. Entonces a mí me gustó mucho ese pregrado, pero no me veía realmente trabajando como en un periódico, ¿cierto? Como ujú. metido en un periódico y zapateando ahí las noticias que me transfiere el cable ¿cierto? De la alcaldía y Sí, sí. tratando de ponerle un título y una foto. O sea, yo no me veía en eso absolutamente, tampoco me veía trabajando, digamos, en el canal de televisión local. No, era otra cosa y mi corazón me llamaba, es que es hacia adentro, es hacia adentro, es hacia adentro. Y me demoré años, hermano, después de darle vueltas y vueltas a esto, en llegar a formular el concepto de comunicación interior. Y entonces dije, es que es comunicación interior, es que yo Ujú, me comunico conmigo, me comunico con mis ancestros, me comunico con mis padres, me comunico con mis hijos, pero todo a través de una comunicación interior. ajá. Entonces, si yo estoy con una comunicación interior pésima, si estoy con una comunicación interior rota, si yo estoy todo fragmentado y todo quebrado por dentro, pues yo no tengo un diálogo interior, sino una pelea interior. Y cuando yo me relacione, trato de relacionarme con una pareja, voy a tener una pelea con ella. Si trato de Ujú, relacionarme con un amigo, voy a terminar teniendo conflictos y encontrando gente conflictiva. Entonces, llegué al concepto de comunicación interior, ujú, lo sostuve, lo profundicé, medité mucho en esto, hasta que llegué al concepto de comunicación curativa, que es ujú. donde va, digamos, el ovillo, a donde he ido desenvolviendo este ovillo años y años hasta llegar acá. Ese es como el origen de esa expresión. Yo ya tengo, pues, digamos, todo un proceso de pensamiento ovillado en torno a estos conceptos, de donde pienso que puedo más adelante como mm, extraer incluso un pequeño libro Ujú. de comunicación, ¿no? Porque hay muchas teorías de la comunicación y, y esta sería una bonita teoría de la comunicación desde adentro, ¿no? No, Alejo, va a ser un pequeño gran libro, te lo digo, así que a escribirlo. Quisiera preguntarte ahora, como a partir de todo esto que hablas, como de este concepto de comunicación curativa y todo lo que has ido encontrando, ¿cómo se enlaza esto en particular con tu trabajo terapéutico? Ahorita al principio nos hablabas de que hacían talleres, cursos virtuales, que hacen también cosas allí en el Valle Sagrado, donde están en este momento. Entonces quisiera preguntarte qué clase de trabajo terapéutico haces, cómo se enlaza todo esto. La pieza, digamos que la piedra de toque de esto sería la comunicación con la mente inconsciente. O Ujú, sea, de todo lo que te he hablado, eh, es muy importante profundizar en el inconsciente.
y para eso hay muchos métodos, ¿cierto? Lo que yo utilizo se llama lectura de fuente consciente Ujú, o lectura del campo. Lo que hago es leer el campo y observar qué es lo que hay ahí en la mente inconsciente para poderlo reprogramar, transformar, integrar, entender, incluso liberar, si es necesario liberarlo, porque hay cosas que no, hay cosas que sí hay que liberar, o sea, hay cosas ujú, que hay que soltar, que no tiene sentido ponerte a decorar, a echarle perfume y ujú. ponerle flores, cuando simplemente es una mierda de gato, ¿no? Pues la tienes que poner a compostar. Entonces, hay muchas cosas que el ser humano se va cargando a lo largo de su camino, pero no los ve porque están metidas dentro del campo no perceptible por la mente convencional. Entonces, hay que tener métodos que son muy diversos, ¿no? De llegar allá, de acceder a esa a esa mente no convencional, a esa mente que llamaron mente inconsciente o mente subconsciente. Y cuando llegas allá encuentras las raíces de los problemas. Sí. Y cuando logras extraer las raíces de los problemas, muchas cosas se resuelven. Ujú. Entonces tienes un éxito muy alto, un nivel de éxito muy alto con cualquier intervención que haces, porque estás yendo a la raíz o a las raíces, que a veces son diversas, a veces un problema responde a la lógica de lo complejo. Y entonces un problema es, eh, es multifactorial. Ujú, Y entonces tienes que ir a lo complejo y eso no lo vas a hacer a través de la mente convencional, a través del el análisis convencional de lo que está en la superficie, no. Tú tienes que ver más profundo. Y ahí cuando llegas a eso, si logras ver la complejidad rizomática del tema, te vas ujú, a dar cuenta que el síntoma no es sino un elemento más dentro de una red de cosas que no están en orden internamente, que están en desorden y en caos, y que ujú. si se ordenan un poco, no vamos a hablar de un orden absoluto, pero si se ordenan un poco, te pueden ayudar a caminar. Entonces esa es como, digamos, el, el ingrediente profundo de lo que yo hago como terapeuta de comunicación con la mente inconsciente. Alejo, y en términos Y metodológicos, me gustaría preguntarte esto, cómo lo desarrollas? ¿Es a través de un diálogo con las personas? ¿Es desde una perspectiva energética, donde hablabas ahorita de una lectura del campo? ¿Utilizas algún tipo de herramienta, por ejemplo, el tarot, del péndulo? no, Metodológicamente, cómo funciona? He utilizado tarot, he utilizado péndulo en tiempos anteriores. Pues llegó un momento en que empecé a estudiar mucho el tema de la kinesiología, Ujú, la respuesta muscular inteligente, y digamos que encontré más facilidad, encontré más feeling con esto ujú. de la respuesta muscular inteligente y me quedé como digamos, en eso del testeo. Ajá. Con el testeo como método, pues he podido llegar bien profundo en Ujú, mí mismo y he podido llegar bien profundo en la gente y yo hago parte de un grupo de investigación que no ujú. es un grupo público que se llama Sistema Veram. Ajá. No tenemos material disponible en red, no tenemos nada de esto, pero somos un grupo de investigación, como una cooperativa de conocimiento Ujú. y nosotros hemos desarrollado no sé, tal vez cientos de protocolos de Wow. intervención y es muy interesante porque esto nos ha capacitado para ayudar en un sinfín de contextos posibles, ¿no? Desde lo individual, ¿no? O sea, sesiones individuales hasta sesiones empresariales, sesiones de familia, sesiones de pareja. O sea, es algo que se adapta, Sí. es una inteligencia sistémica que se Ujú. adapta a los sistemas en donde se aplica. Y las Claro, intervenciones son a medida. claro, y también está, imagino mucho la ciencia y la profundidad de esto en poder desarrollar las preguntas correctas, ¿no? Claro, la pregunta, el arte de la pregunta eh, es fundamental acá, el arte de la pregunta. Y, y para eso, digamos que el diálogo, digamos, el acercamiento que uno ha tenido a la literatura,
el acercamiento que ha tenido a la filosofía, el acercamiento que ha tenido a la psicología profunda, Ujú. el acercamiento al mundo de lo simbólico. Todo eso le da a uno el background para hacer las preguntas que corresponde hacer. Sí, porque no es simplemente saber testar, sí, hay que también tener una estructura cognitiva que nos dé elementos para navegar esas corrientes subacuáticas del inconsciente. Hermano, yo Y siento que aquí entonces me estás dando justamente el paso para que hablemos un poco de tu arte, de tu música, pero antes de eso, para la gente que nos está escuchando, me gustaría que les quedara claro qué es el testeo muscular inteligente, de qué se trata. bueno, es una técnica que la descubren los fisioterapeutas en Estados Unidos. Ujú. Ellos descubren que la debilidad de ciertos músculos está relacionada con ciertos estímulos psicológicos y que la fortaleza de ciertos músculos está relacionada con ciertos estímulos psicológicos. Ujú. Entonces existen estímulos debilitantes y estímulos fortalecedores. Ujú. Para explicarlo bien claramente, eh, hay ciertos músculos que si yo te pongo, digamos, una imagen del sol, Sí. a ver una imagen del sol en una pantalla, posiblemente se van a tonificar. Ujú. ¿Sí? Pero si yo te pongo la imagen de un perro aplastado por un carro muerto en la carretera, Sí. posiblemente esos mismos músculos se van a debilitar. Ujú. Entonces, la fortaleza viene de una imagen tonificante y la debilidad viene de una imagen debilitante. Ujú. Eso fue una investigación de años, de años, de años, de años por parte de kinesiólogos, estudiosos del cuerpo, gente que afirmó pues que el cuerpo nunca miente, por ejemplo, como Alexander Lowen. Ujú. Esta gente fueron avanzando muchísimo en el tema muscular, en el tema de la conexión entre los músculos, el sistema nervioso central, y llegaron a la conclusión de que pues así simplemente, la verdad fortalece y la mentira debilita, para ponerlo así. Sí, sí. Y cuando llegas a eso, cuando llegas a que la verdad fortalece y la mentira debilita, tú dices, no puedo creerlo, o sea, no puede ser, pero tiene sentido. Sí, sí. Entonces, a través del examen de ciertos músculos, del nivel de tono muscular de ciertos músculos, tú puedes saber si algo es cierto o es falso. Ujú. Y cuando ya tú puedes discernir lo cierto de lo falso, por lo menos para ti, ¿no? Porque no vamos a hablar acá de verdades absolutas ni de Ujú. falsedades absolutas, ¿cierto? Sabemos que la literatura es por ejemplo, una, una creación verosímil y que ciertamente dentro de su universo la literatura es real para el que la Ujú. está viviendo, pero es falsa, digamos, comparada con el mundo externo a la literatura. Entonces, en un sueño, por ejemplo, hay verdades que no son reales fuera del sueño. Entonces, no estamos hablando de verdades absolutas, sino de la verdad para ti en ese momento dado, de lo que es cierto, nutricional, nutricio, empoderador, tonificante para ti en un momento dado, o lo que es debilitante, falso, tóxico o Ujú. dañino para ti en un momento dado. Cuando se puede discernir entre esas dos cosas, el ser humano tiene la brújula para navegar el mundo. Ujú. Entonces, eso es la técnica. Digamos que la técnica se enseña en una sesión. En la primera Sí. sesión, la persona aprende Ujú. o primera o segunda sesión, dependiendo. La persona aprende a testar. Y Ujú. porque las sesiones son muy empoderadoras, las sesiones que yo hago, la gente no depende de que yo sé. O sea, la gente aprende cosas. Ujú. Todo el tiempo, las sesiones, la gente aprende cosas. El conocimiento se multiplica y el conocimiento es más, entre más se comparte. Entonces la gente aprende en la sesión a gestionar muchas cosas. Ya cuando les llega una cosa más grande, que es más difícil, ahí me piden una sesión más. Ajá. Pero lo que yo hago más es empoderar a las personas para que sean libres. A mí me interesa mucho la libertad, que la gente no dependa de gurús, que la gente no Ujú. dependa de escuelas, que la gente no dependa de sectas, que la gente sea libre.
O sea, que puedan ir a ser una parte de una secta, pero en libertad, que puedan ser parte de, tener un gurú, pero sean libres, o sea, no dependan absolutamente del gurú. Así Y es, así esto es. es importante, creo que esto tiene que ver con la espiritualidad del nuevo tiempo, ¿no? Una Ujú. espiritualidad mucho más manejada desde el corazón y desde el sentir profundo. Qué bonito, Alejo, porque creo que va a tener mucho sentido esto para las personas que nos escuchan, igual que lo tiene para mí, porque en efecto, depender de un gurú, de un sistema, de una doctrina, tiene una espiritualidad, digamos, superficial en cierta medida, pero lo más espiritual es tu propio poder, es tu propia libertad. Y entonces alguien que te ayuda a encontrarla, que sostiene un espacio donde tú encuentras esa fuerza dentro de ti, siento que ahí está la sanación más profunda. Mm, ya nos van quedando los últimos minutitos, Alejo, de este podcast y por supuesto no quisiera que nos fuéramos sin hablar de tu poesía y de tus canciones que también van mucho, mucho, mucho en sintonía con lo que hemos venido hablando. Entonces, cuéntanos un poquito. Pues hermano, no, mi poesía, mi mejor poesía son mis hijos, mi mejor canción son mis hijos, mi Ajá, familia, eso es lo que está más en mi corazón. Pero hablando ya de lo que se llama poesía en este mundo, de lo que está dentro de esa etiqueta, pues a mí siempre me aburrió la poesía, hermano. Siempre me aburrió mucho. Yo siempre me he aburrido mucho en Luna de Locos, en los festivales. Yo siempre me he aburrido mucho en los recitales. sí, sí. A mí me parece que eso es como una misa disimulada. Ah, Y entonces yo me aburro. Entonces yo siempre he pensado, ¿cómo puedo yo, si yo soy poeta, porque me dicen que lo soy, cómo yo puedo redefinir los límites de esa vaina? ¿Ya? ¿Cómo los puedo redefinir? ¿Cómo tumbo el cerco? sí, Esa ha sido mi pregunta. Entonces, dentro de esa pregunta, ay, hermano, pues yo dije, no, pues pongámosle música a esto, ajá, a tumbar ese cerco con música, ¿cierto? A brincárselo y ya no quedarse encerrado dentro de esa misa del recital, sino que el recital tenga otros colores, tenga otros matices, o también la poesía visual, ¿no? Durante un sí, tiempo, años, me dediqué a hacer poesía visual o poesía objetual o poesía para realizar. Entonces todo, digamos que mi relación con la poesía ha sido eso, ha sido como decirle, niña, avívate, ¿cierto? Agúzate, salte de eso, o sea, yo no entiendo por qué en los recitales no hay más gente con narices de payaso, con un tambor, o sí, cierto, gente que camine por la cuerda roja mientras lee, no, yo no sé, yo no entiendo bien la poesía como encerradita ahí, entonces esto ha sido foco de críticas, ¿no? Pero, pero es lo que yo he hecho como exploración, he hecho como experimentación y ahorita lo que estoy muy encarretado es palabra colombiana que significa estar muy fuertemente implicado en algo, porque yo sé que esto lo escucha gente de otras partes. Lo que estoy muy encarretado es con la, con la cuestión de canción de autor, ¿no? Con la Ujú. canción de autor estoy muy encarretado con la balada filosófica, que fue una definición que dio. Mira, pues curioso, cosa de familia, Andrés. Ujú. Estábamos en un carro, Vanessa y yo estaba manejando, me habían prestado un carro y estábamos escuchando el disco de Tangram de Alex Incapié, Ajá. ¿sí? Oh, Familia. tú sabes que Alex es el hermano de Yo mi sé, esposa, claro. sí, por eso te lo estoy nombrando. Entonces estábamos escuchando Tangram de Alex Incapié y yo escucho mucho la música que hacen mis amigos. Ujú. Y entonces yo pues soy parcero del corazón de Alex y tal. Y entonces me dice Vane, lo que es que lo que tocan tus amigos y lo que tocas tú es como bala filosófica. Y me dijo ella, y a mí me encantó tanto esa definición que cuando ya llegamos a la casa llamé a Alex y le dije, hermano, Vane acaba de decir que lo que nosotros tocamos es balada filosófica y no podía de la risa, Alex hincapié, no podía de la risa pensando que Vane lo había definido con esa sencillez, Sí. con esa genialidad del corazón. Yo es que es como pura balada filosófica, es como todo profundo. Nada.
O sea, Alex se reía y decía, claro. Entonces ya el último concierto que yo hice lo titulamos así, Balada Filosófica. Y allá llegó la gente para entender qué carajo era eso de la balada filosófica. Y es lo que hacemos, ¿no? Tratar de decir cosas que son necesarias para nosotros y para la comunidad que nos escucha con con un ritmo, con una cadencia, que puede ser medio rockera, que puede ser medio bossa nova en el caso de Alex, ¿cierto? Pero que Ujú. siempre él busca llegar al corazón de la gente, con una reflexión. Entonces eso es lo que hago ahorita, es lo que más estoy, en lo que más estoy enfocado, es en la balada filosófica. Hermano, y en ese camino ya para casi cerrar, quisiera preguntarte por una de tus canciones de la que estuvimos hablando justamente ahorita y decíamos como que tiene un montón de sentido para lo que estamos viviendo en este momento y como para lo que estamos hablando en este podcast, y es tu canción Vagabundo. Entonces quisiera preguntarte por la historia de esa canción. Esa canción la empecé a escribir en Colombia, en Pereira, cuando eh, estaba estudiando la forma de la décima. Sí, estaba estudiando la forma de la décima espinela, que es una forma del siglo de oro. Y bueno, me animé a escribir unas décimas y ahí están, digamos, ahí está ese poema y esa canción se compone de décimas y son unos de mis primeros experimentos con la décima. Ajá, Entonces, ¿yo qué estaba pensando? Yo estaba pensando en viajar. O sea, yo vivía en Pereira pensando sí, en viajar. O sea, yo he sido un sedentario un poco, o he sido sedentario un poco a regañadientes, sí, sí. porque, porque siento que la vida toda es un viaje. Esta mañana nomás, esta mañana nomás desperté y lo primero, yo vivo al lado de un río Sí. que es considerado sagrado y tal vez por el sonido del río, tal vez por lo que sea, ¿no? Como que desperté y vi que ahí tenía como burbujas, sentí como que tenía burbujas alrededor de mi cuerpo y, y, y pensé que estoy navegando en un torrente sagrado. O sea, sentí que mi vida era un torrente sagrado y sentí que mi vida era como algo que iba a bordo de algo en un torrente sagrado, girando en torbellinos, en turbulencias, subiendo, bajando, entrando en meandros, saliendo. Y sentí eso, sentí como que no había posibilidad de dirigir el río completo, ¿no? O sea que tú puedes dirigir un poco tu barca, pero el río va para donde va. Y entonces sentí eso, sentí como esa confianza de dejarme girar entre las corrientes, sabiendo que yo sé para dónde voy Ujú. y yo sé que no hay ninguna posibilidad de perderme de ese destino profundo, pero que en el interín tengo que disfrutar los giros y las turbulencias, los remolinos, las piedras, los rápidos y los lentos del río. Entonces desperté pensando en eso, fue mi primer pensamiento esta mañana y me gustó mucho. Te lo Sí. comparto acá, pues así un poco abusando de la confianza que me has dado, pero sí, sentí eso. Y entonces, Vagabundo es eso, Vagabundo es un canto a todo aquel o a toda aquella que se anima a salir del esquema de comodidades, confort, que es tan venenoso el confort. O sea, el confort te mata lentamente. Así es. Entonces, estaba pensando en eso cuando escribí Vagabundo, porque hay gente que tiene todo, mira, tiene todo, tienen una vida supremamente acomodada, bien, ¿cierto? Como con todo lo que tiene la vida moderna para darte, y aún así deciden empacar lo que pueden en un morral, se echan, no sé, una armónica o una guitarra al hombro y salen a la carretera, ¿no? Ujú. Y se van a buscar la vida porque sienten que dentro de su esquema de confort no está la vida. Tienen algo que decir, salen
Entonces Vagabundo es eso, Vagabundo es un canto a esas personas, a esos valientes y a esas valientes que como tú, como Gisela, o como Vane, o como yo, hemos decidido salir de un esquema que nos ofrecía seguridad, confort, prestigio, Ujú. eh, solvencia, pero que nos estaba negando de cierta manera otros aires y otros paisajes y otras culturas y otros intercambios que finalmente son los que nos devuelven a la conciencia de unidad, porque la conciencia de unidad de lo que estamos hablando de comunicación curativa, de integración, de trascender ese modelo individualista, eso no lo vamos a lograr a veces encerrados en nuestra misma ciudad y en nuestro Ujú. mismo burbujita de, de- de conveniencias. Eso lo vamos a lograr muchas veces rompiendo nuestra burbuja, saliéndonos más y más de esos moldes y llegando a compartir de una manera abierta con gente de cualquier lugar y dándonos cuenta de que somos uno y lo mismo, que nunca, pues que realmente tenemos una historia distinta, pero que confluye en lo que es la vida. Somos los simultáneamente vivos. Alejo, hermano, muchas gracias. Yo quisiera quedarme con esa definición que diste hace un momento de que toda la vida es un viaje, ya para despedirnos, para agradecerle a las personas que nos han escuchado, para invitarlos a que te sigan allí en Instagram, @comunicación curativa, para que te busquen en Facebook como Alejo Buitrago. Aquí en la descripción, tanto en YouTube como en Spotify, les vamos a dejar los enlaces a tu canal de SoundCloud, de YouTube, a tu blog, para que puedan enterarse un poquito más de quién eres y de lo que haces. Vamos a dejar tu correo de contacto para las personas que de pronto deseen hacer sesiones contigo, iniciar algún proceso de terapia. Y por supuesto vamos a dejarles también el enlace para que escuchen la canción de Vagabundo, que vale muchísimo la pena, me encantó, o sea, fan total de la canción. Y bueno, Alejo, no, sencillamente agradecerte por haber estado acá. Muchas gracias, Andrés. Qué conversación tan sabrosa, hermano. Qué comunicación tan curativa para mí también estar acá. Y gracias por esta iniciativa de unir varias voces en torno al tema de lo que somos los sanadores y todos somos sanadores de nosotros mismos y de nuestras comunidades. Entonces, qué lindo que se levanten estas voces que tienen siempre algo que es medicina también la palabra, en los labios de la persona que está conectada. La palabra conectada es medicina. Entonces, gracias por levantar este espacio y por abrir este podcast y muchos éxitos en las iniciativas que están teniendo allá en Atitlán. Muchos éxitos, saludos a Gisela y, y nada, pues un gran abrazo o los esperamos por acá o nos esperan por allá en Claro algún que momento. sí, Alejo. Las dos cosas, un abrazo también para ti, para Vani, para toda la familia. Listo.